Obviamente que la religión monoteísta debe, ¿cómo decirlo?, hablar de otras cosas, pero esto es lo que está escrito. Esto es lo que está escrito. Y es lo que les decía al inicio, que tengo el trabajo más estúpido del mundo. Leo lo que está escrito. Después de lo cual se explican un montón de cosas que cajan a la perfección. Pero por favor, después de que cada uno tenga la fe, de primero ver. Pero en el momento en el que uno hace la elección, aunque sea una elección de fe, por lo menos hay que saber lo que está escrito. Está escrito que Pablo dice que los dioses son muchos, que se pueden hospedar a los ángeles sin saber que uno está hospedando a los ángeles. Está escrito que omnipotente no significa omnipotente. Está escrito que no se habla de creación, no se habla de pecado original, no se habla de eso. Después está lo que se cuenta, la interpretación. Pero cuando escuchamos eso que están contando, si leemos la Biblia, por lo menos vamos a saber qué es lo que está escrito, porque de otra forma vamos a escuchar solamente la explicación. Es por esto que yo digo que es fundamental, muy a menudo en mi página de Facebook aparece alguien comentando, encuentro comentario y dice, no lean los libros de Viglino. Yo en vez de eso digo, lean los libros de los teólogos, léanlos, pero así como también los tienen que hacer con los míos, léanlos con la Biblia al lado. Hagan lo mismo con los míos, con los mismos lo mismo. Agarren un libro mío y tengan la Biblia al lado de la misma manera, ya está. Lo mismo como yo, cito un versículo, ustedes verán, búsquenlo en la Biblia, pero hagan lo mismo con los libros de los teólogos, y después de los cuales ustedes elijan. Pero lo importante es que cuando se lea una explicación, no es casualidad que yo en mis libros pongo el versículo en hebreo con su traducción, pero después, repito, vayan y verifiquen, no se confíen. Pero háganlo también con los libros de teología, porque de otra manera uno corre el riesgo de leer la explicación sin saber qué es lo que está escrito verdaderamente en el texto sobre lo cual la explicación fue elaborada. Eso es un gran error, pero no se aplica solamente a la Biblia. O sea, si yo leo la interpretación de Pinocho, así que nada tendría que leer de Pinocho. Y después de eso, recién leer las explicaciones, ya saben de que Pinocho hay miles de explicaciones psicoanalíticas, psicológicas, religiosas, pedagógicas, etcétera. Pero si nunca leí Pinocho, es inútil que lea los libros escritos sobre Pinocho. O en todo caso, cuando lea los libros de Pinocho, tendré una copia de Pinocho al lado y cuando citen el pasaje puedo ir y lo leo. Hagamos lo mismo con la Biblia. Porque en la Biblia están escritas estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Entienden? De otra forma, repito, vamos a escuchar solamente las explicaciones. Y las explicaciones están muy a menudo, obviamente, pero muy bien construidas. Está a tal punto bien construida que se escribe muy a menudo como si la Biblia no existiera. Porque le dije al principio, lea la Biblia y cuando encuentren el pasaje que se ha afirmado, documentado, que habla del amor de Dios por la humanidad, atención, no por Israel, sino por la humanidad, por favor, muéstrenmelo. Cuando hablan de la humanidad, es decir, Dios diciendo que ama a toda la humanidad, si la encuentran, por favor, me lo muestran. Porque yo, la verdad, hasta ahora no lo he encontrado. ¿El problema cuál es? Es que uno de los problemas es este. Si ustedes quieren probar de leer la Biblia en una forma que les ayude a entenderla un poco más, lea la Biblia que tiene en su casa basándose en esta regla. Cuando encuentren escrito la palabra Dios, Dio en italiano, lo descartan y no le pongan atención a ninguna de las traducciones, solamente pónganle la palabra que usaron en el original, es decir, Elohim. Se pregunta qué es lo que quieren decir, no se lo pregunte porque en este momento nadie sabe en el mundo qué quiere decir esa palabra. Se trata de una traducción común que digan que algo que tiene que ser explicado, cuando la verdad nadie sabe su significado. Pero como la Biblia debe hablar de Dios, entonces bueno, la exégesis teológica, los teólogos necesitaron traducir a Elohim como Dios. Pero no. Entonces, cuando encuentren la palabra altísimo y lo descartan, lo cambian por la palabra en hebreo Elión, que en hebreo significa el que está por encima. Cuando encuentren la palabra Señor, porque está siempre así, o eterno, Señor o eterno, lo reemplazan por Yahweh,
que es exactamente la palabra que está en la Biblia. Cada vez que en italiano o en español aparece el Señor o Eterno, aunque estas sean dos traducciones, no tiene nada que ver, no estaba en el original, porque eventualmente posibles significados de nombre, el cual nadie sabe cuál es. Por lo tanto, para evitarnos problemas, como los rabinos pongan Yahweh, han puesto algunas hipótesis de que Yahweh sea, por ejemplo, una transposición de la exclamación, también de la pronunciación cuando venían, ahí viene, o wow, o vaya, ¿lo van entendiendo? Lo escribieron estos los rabinos, es decir, el nombre vendría siendo como una omatopeya de la llegada de Yahweh. Ok, pero si ustedes hacen esta sustitución acá, que significa sustituir las traducciones, lo digo así tranquilamente, fantasioso, por las palabras originales, es decir, no hacemos ninguna traducción, y respetamos el texto tal como está, ustedes van a tener una sensación inmediata que cuando lean de esta forma original van a encontrar que Dios hizo esto, el Altísimo hizo esto otro, Yahweh hizo esto otro, el Eterno esto. Entonces va a dar la impresión, la sensación que siempre Él y no. Si ustedes leen la Biblia rápidamente entenderán. Y lo van a entender rápidamente porque cuando los autores bíblicos usaban estas palabras se referían a identidades diferentes. Lo van a entender inmediatamente, sin necesidad de traducir nada. Porque si lo empiezan a traducir, no lo van a descubrir, no lo traduzcan por lo tanto. Van a entender que el Elión, este de acá, es el jefe de muchos como lo de Yahvé, y era uno de los Elohim. Y se va a entender perfectamente. Clarísimamente. Porque si por ejemplo leen Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo, lo cambiaremos por Elión, cuando Elión dio a las naciones su herencia, cuando dividía a los hijos de hombres, fijó la frontera de los pueblos. Pero la parte de Yahweh es su pueblo, Jacob es su herencia. Es decir, cuando Elión dividió, a Yahweh le tocó a Jacob. ¿Entienden? Versículo 12 dice, Yahweh, él solo lo condujo, no había con él ningún Elohim extranjero. Hagan esta sustitución que les digo y lo van a entender así de todo de una vez de golpe. Cuando el jefe hace las divisiones, a él, Yahweh, le tocó esa familia. Y él dice, estos me los guardo para mí. Y con él no había ningún Elohim extranjero, es decir, otros dioses. Es simple. Está clarísimo que fue una división de bienes, de territorios. Está clarísimo el jefe, el grupo, uno de los grupos. Y como la Biblia se ocupa de estos, de Yahweh, se ocupa de estos, de Jacob, se dice a quién. Mejor dicho, se dice quien le fue asignado al sujeto Yahweh y a Jacob. Y después dice que lo hizo todo a él solo. Esta historia de acá, de la división, ya lo contaba. Tienen que saberlo en el Critón, como dice incluso que él es el jefe. O sea, estos se dividieron y se repartieron los pueblos. Y Platón dice que en algunos casos, algunos de ellos gobernaban de a dos. Por afinidad entre ellos, por, ¿cómo decirlo? Por objetivos comunes. Así que algunos de ellos gobernaban, como por ejemplo Atenas y Efeso. Los que heredaron esos pueblos gobernaban juntos. Y en la Biblia se dice que en vez de esos, él gobernó estos de acá. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Eso está escrito acá, solamente tienen que hacer la sustitución al original cuando Israel, como dije al principio, no hacía otra cosa que combatir contra los otros pueblos. Atención, cuando lea la Biblia van a entender que los pueblos con los que combatía Israel eran sus primos y sobrinos. Primos, tíos y sobrinos. Verán que Israel ni siquiera soñó combatir contra los egipcios, o contra los asirios, o contra los babilonios. Porque Yahvé no podía ni siquiera imaginar ir a la guerra contra esos pueblos que eran controlados por sus colegas, inmensamente más poderosos que él. Él iba a la guerra contra su familia de su mismo nivel, pertenecían a la misma familia de Abraham, porque se rapiñaban los territorios entre sí. Y en la familia de Abraham
El padre se llamaba Terá, que tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Abraham tuvo a Isaac y a Jacob, que después fue rebautizado como Israel. Si leemos que a Yahvé le dieron solo los de acá, a él, no a Abraham. Lo acabamos de leer, solo a Jacob, que es la herencia de Yahvé, los que fueron entregados a Yahvé, no a Abraham, a Jacob, que ni siquiera a toda la familia de Abraham, solamente a estos de acá. Harán tuvo un hijo llamado Lot, que aparece en la historia de Sodoma y Gomorra. Después, si tenemos tiempo, hablamos de eso. De él desciende de Lot los moabitas y los amonitas. Ya saben que Jacob tenía su hermano que se llamaba Esaú y que desciende los edomitas y los amalequitas. Los amalequitas son los que mencionaba al principio cuando Saúl tenía que exterminarlos a todos, pero los castigan por dejarlo con vida a su rey. Así que estos de acá eran descendientes directos, los hermanos gemelos de Jacob. ¿Entiende contra quienes combatían? Y después los otros a exterminar eran los madianitas, descendientes directos de Abraham por medio de su mujer Keturá. O sea que estos son los enemigos de Israel, todos familiares cercanos, todos pertenecientes a la misma familia de Abraham. Dallas y Dinastia, Severas Televisa de los 80, ninguna diferencia, léanlo.